¿Qué tal? Te doy la bienvenida, como siempre, a esto que se llama World Media Podcast. En esta ocasión te traigo un nuevo capítulo de Conversaciones Francas de la Zona Franca de Gran Canaria para conocer en profundidad qué es la Confederación Canaria de Empresarios y también el vínculo que existe entre los empresarios y el puerto, en concreto el puerto de Las Palmas y también la Zona Franca de Gran Canaria. Y todo ello lo vamos a hablar con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, con el que vamos a mantener una charla para también saber un poco más cuál es su labor al frente de la Confederación, pero también al frente de la empresa que lidera desde hace muchísimos años. Capítulo dedicado a la economía en este podcast de World Media. Pedro Ortega es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por formar parte de Conversaciones Francas, que es el nombre que lleva el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, porque hoy queremos conocer un poco más la Confederación, pero también, como primera pregunta, es ¿quién es Pedro Ortega? Bueno, Pedro Ortega es un canario, también un español, un europeo, que lleva toda su vida trabajando para ganarse la vida, ¿no? Y que también tiene una faceta de intentar tener una participación en la vida pública, por haber participado en la Asociación Industrial de Canarias y ahora en la Confederación Canaria de Empresarios, y también tuve la oportunidad de ser consejero del Gobierno de Canarias, como consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. 4 años que los llevo con orgullo y en los cuales te dedicas a trabajar por y para tu tierra y para tu gente, ¿no? Entonces, ese es Pedro Ortega. Además, si no me equivoco, es director general de La Isleña, Sí. Que para quien no lo conozca, o quien no conozca la empresa, que sería raro, ¿a qué se dedican en La Isleña? ¿Y qué hace Pedro Ortega? Bueno, La Isleña es una empresa familiar canaria con 150 años de vida, más de 150 años de vida, en la que la familia que la fundó sigue estando llevándola y en la que fabricamos pastas y chocolate. Es una familia en la que somos una gran familia, la familia La Isleña, en la que por generaciones llevamos fabricando pastas en Canarias, somos los líderes de las pastas alimenticias en Canarias y que tenemos productos específicos asociados a nuestra idiosincrasia, como nuestro fideo del 4, nuestro espagueti del 3 y otros productos, y además productos novedosos que responden ya al nuevo consumo, productos ligados como pasta con fibra, pasta 3 minutos, pasta tricolores, pasta con legumbres, pasta moldeada al bronce. En resumidas cuentas, tenemos todos los productos de pastas que pueda querer un consumidor canario y que lo puede encontrar con la marca La Isleña. Es una empresa además que fabrica chocolates también, y chocolates que además tiene el honor de haber sido, de esos títulos de aquel momento, de haber cruzado fronteras y ser proveedora de la Real Casa allá por 1901, con lo cual da idea de la longevidad y de la esencia de las personas que la fundaron y que la trabajaron, personas bien relacionadas y que llegaron y traspasaron el nombre de La Isleña en aquel momento traspasó Canarias. Y aparte de eso, también La Isleña es la propietaria de la fábrica de chocolates La Candelaria, una fábrica de chocolates de Tenerife. Y entonces entre la Isleña, pastas y chocolates, los chocolates La Candelaria, el Islacao y el cacao en polvo La Isleña, intentamos cumplir nuestra misión, que es atender todas las necesidades que puedan tener en Canarias los consumidores en esta línea de productos. Volviendo otra vez entonces a la Confederación Canaria de Empresarios, ¿cómo la definiría? Bueno, no la definida, está definida, es la organización más representativa del sector empresarial en Canarias. Tiene la representación, está reconocida institucionalmente, es la representativa, y es una organización en la cual representa absolutamente a todas las empresas canarias. Estén integradas vía organizaciones, estén integradas indirectamente, pero al final es la que representa a todo el empresariado canario y ese es su papel, y está sentada en el Consejo Asesor
del presidente de Canarias, y es la que al final, cuando se quiera hablar quieres hablar en serio con todos, tienes que hablar con la Confederación Canaria de Empresarios, porque es el interlocutor válido. Y de todas las labores que desempeñan en la Confederación Canaria de Empresarios, ¿cuál definiría como la más importante, la más destacada e incluso la más difícil? Bueno, yo creo que lo más importante es representar a quien tienes el honor de representar. Y representar significa, pues, escuchar qué problemas tienen, escuchar qué necesidades tienen, escuchar qué deseos tienen, y luego eso transmitirlo de alguna forma a la sociedad, a las administraciones, y a su vez tienes que hablar con las administraciones, recoger de las administraciones todo aquello que te aporten de cara a compaginar los deseos y las necesidades de la empresa con las de la sociedad y con la normativa de la sociedad, e intentar hacer que las dos cosas vayan bien, con lo cual de alguna forma lo que haces es traduces entre las dos partes, ¿no? Escuchas a las dos partes, trasladas a las dos partes y ayudas a que todo fluya. Y donde hay tantas empresas y tantos empresarios, ¿cómo se puede alcanzar un punto en común cuando a lo mejor, pues por ejemplo, cada uno pues tiene sus intereses lógicamente y digamos son adversarios dentro del respeto siempre empresarial? ¿Cómo se resuelve todo? Con mucho diálogo. Hay que tener mano ahí. Con mucho rigor, porque hay que ser riguroso, con información seria, con información que no sea discutible, sino que sirva para construir una situación en la que vayamos juntos. Mire, sin ir más lejos, yo fui votado por la totalidad de los miembros de la Asamblea, es decir, tengo el respaldo de todos. Y por lo tanto, cuando tiene el respaldo total, se construyen las cosas así. Se construyen con mucho diálogo, mucho trabajo y mucho rigor. Sin esas cuestiones no se puede conseguir. Y luego hay que añadir una ilusión, y hay que creer en que se puede. Hay que creer en que se puede, pero eso es para todo en la vida. Sí, yo creo que además, cuando estamos hablando del sector empresarial, los empresarios se caracterizan por creer que se pueden hacer las cosas y por luchar para que se hagan. Y eso tiene una dosis siempre de ilusión. Entonces, como estamos hablando de buscar el bien común, es verdad que siempre tendrían que ceder unos u otros. Nunca se gana del todo, pero lo importante es que pasito a pasito vayamos evolucionando todos en una línea de progreso. Mire, el empresariado lo que tiene es la obligación de generar riqueza y empleo en la tierra, atendiendo a las necesidades o a los deseos de sus clientes y consumidores. Por lo tanto, eso hay que hacerlo para que la empresa funcione y al mismo tiempo se genera riqueza y empleo, y ese empleo y esa riqueza vuelven otra vez a las empresas, con lo cual esto es un ciclo en el que una parte importante que tiene el empresariado es la de ser motor de la sociedad. Somos motores económicos de la sociedad. ¿Y qué pasaría si ese motor no contara, por ejemplo, con la Confederación Canaria de Empresarios? ¿Qué pasaría el sector empresarial en Canarias si no estuviera la Confederación? Y yo le digo claramente, el movimiento organizado es con el que como se puede hablar. Estás hablando con alguien que representa a todos, no te estás perdiendo que te falta alguien y simplifica el discurso, porque además viene armado desde la base, porque ya la Confederación va construyendo continuamente. Aparte de contribuir en la Confederación a formación, a integración, tienen diferentes servicios que participan y que además para integración de empleo, para creación de empresas, para formación de las personas. También tiene una parte de informes de coyuntura, recaba la información, esa fluye, y eso hace que todos tengamos una información transversal, una información veraz, rigurosa, que permita que cualquier decisión que se tome con fundamento, es decir, que sea una decisión consistente. Es famoso el informe de coyuntura que hace la Confederación todos los años y que presentamos siempre en junio. Es un informe que se hace con los servicios técnicos
Y con esos servicios técnicos pues se lleva a la sociedad para que, y en muchos casos nos consta que es libro de mesa de muchas autoridades, de muchos periodistas y en general de empresarios también. Pero mire, hubo unas elecciones el año pasado, bueno, este año, y nosotros en el 2022, al final del último trimestre, preparamos, le pedimos a todas las empresas, a todas las sectoriales, a todas las organizaciones territoriales que nos trasladaran cuáles eran sus inquietudes, cuáles creían que eran los retos a los que nos estábamos enfrentando, con el fin de preparar un documento de consenso que pudiéramos entregárselo a todos los partidos políticos que nos vinieran a ver en las elecciones autonómicas, que eran las de mayo. Y ese documento se hizo con el consenso de todos. Es un documento que responde a lo que está allí, tiene el 100% del apoyo de todos los que están. Lo que no está allí no tiene el apoyo de todos, pero lo que está lo tiene. Con lo cual es un documento de apoyo y es la forma en la que usted me dice, ¿cómo se construye? Pues así. Pues en ese caso trabajamos juntos, las sectoriales aportaron, el servicio técnico de la Confederación, todo el equipo técnico le dio forma, ese documento se le dio traslado a todos, se verificó por todos que estaba todo lo que estábamos de acuerdo y con eso pues dimos para adelante. Entonces era un documento en el que estaban un contexto, unos retos, unas demandas empresariales y luego aparte se incluían una serie de demandas particulares de los sectores, del sector industrial, del sector agrícola, de los autónomos, del sector comercial, del turístico, del transporte, de reparación del metal, todos estaban. Aparte se recogían, pero todo lo que está en ese documento que se le entregó responde está apoyado por todos, con lo cual eso creo que da solidez, da consistencia al discurso y hace que todos los políticos, los que estarán trabajando en esta nueva situación, en el nuevo escenario postelectoral, tienen un documento de cabecera con el cual podemos hablar y podemos trabajar para conseguir una mejora de nuestra tierra, para conseguir lo que nosotros queremos, que es que generar riqueza y empleo en Canarias. Consensuado y todos a la par, ¿no? Que sí, es como debe ser, Claro, Pedro Ortega tiene una larga trayectoria empresarial, pero en esa trayectoria, si tuviera que dar un consejo a aquellos que quieren emprender, ¿cuál sería ese consejo? Yo creo que todo es posible, lo que hay que tener es ilusión. Esa es la primera regla que hay que tener. Luego hay que pensar lo que se quiere hacer y evidentemente una vez se piensa, lo que hay que analizar cuáles son las amenazas, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades y a partir de ahí pues ponerse a trabajar para conseguirlo. Y yo creo que eso es una cuestión que tiene que estar clara. Es decir, la parte de la ilusión cuando se quiere emprender está por encima, es la que tiene que marcar todo. Se tiene que tener ilusión, ganas de hacer algo y algo además que sea diferente siempre, ¿no? Cuando se emprende. Y si no que sea diferente, pues que le aporte nuestro grano de arena para mejorar aquello que ya sabemos que se hace de alguna manera, pues entenderlo, que entendamos que lo hacemos mejor. Pero siempre, insisto, una ilusión y que evidentemente ganas de hacer las cosas. Y por supuesto, una vez se emprende es trabajar, trabajar y trabajar. No hay otra. No hay horario, ¿verdad? No. Yo creo que el empresario se levanta y se acuesta y duerme empresario. O sea, no tiene todos los días eso, no se lo va a quitar de la cabeza. El que es empresario sabe lo que es, y más en esta tierra, en Canarias, donde en Canarias yo creo que a veces ser empresario en Canarias es de mérito, es de valientes, de héroes, ¿no? Habrá sectores en los que es más fácil, pero hay sectores en los que es complicado. Nuestra condición de región ultraperiférica la reconoce para todos, cuanto más para los empresarios. Aprovechando que estamos en zona portuaria,
Zona Franca, y siendo usted también integrante de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ¿cómo ve el puerto en la actualidad? Bueno, yo creo que no en la actualidad, yo creo que el puerto, nuestro puerto es un orgullo es un orgullo. Es un puerto en el que tiene un sector empresarial muy potente, que es capaz de responder y de haberse convertido a una plataforma logística, de reparaciones, de mantenimiento de toda esta zona del Atlántico, pero es que además de eso es la puerta de entrada por la que recibimos todo y se hacen todas estas cosas, se hacen al mismo tiempo. Somos plataforma, somos un centro industrial y además de eso somos la puerta de entrada de todos los productos que necesitamos. Por lo tanto, es vital que sigamos manteniéndolo en la línea en la que va y sigamos contando con el sector empresarial para poderlo hacer. Y además, no solamente es que sea una foto, el puerto es dinámico, está vivo, de ello se está transformando, está intentando ocupar puestos en la eólica marina a nivel mundial, quiere pujar por ser un referente en la eólica marina, que se va a conseguir sin duda alguna, y yo creo que eso además, que es un efecto de transformación del offshore puro a las nuevas tecnologías renovables, a las nuevas energías renovables, y ser puntero y poder ser en todo el África Occidental un desarrollo y ser además plataforma de ensayo, porque encima este puerto además está en Canarias, donde tenemos las posibilidades de ser plataforma de ensayo, y el puerto, y además apoyándose en el clúster marítimo, apoyándose en los diferentes centros de investigación que hay, más el empresariado y las administraciones, tienen que tirar, pero sí o sí adelante, para que el puerto siga evolucionando, respondiendo a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades o a las nuevas oportunidades que nos encontramos. Claro, un puerto que sigue creciendo, evoluciona, vemos que, como bien destaca Pedro Ortega, pues bueno, da pasos de gigante también, ¿no?, en áreas tan importantes como la eólica marina, pero ese puerto lo conoce el ciudadano, el propio que vive en la isla. ¿Existe algo de desconocimiento? Sí, no desconocimiento, se cree, o sea, el ciudadano piensa que el puerto está con nosotros, es decir, es nuestro. Yo creo que eso es lo que ve el ciudadano. El ciudadano ve que es su puerto, ve que forma parte de lo tenemos integrado. Digamos que quizá ahora lo que se está, en estos últimos tiempos, al puerto, se está haciendo más visible. Bueno, el hecho de que sea para lo de alimentos, el Programa Mundial de Alimentos esté aquí, que la Cruz Roja esté aquí, le da un marchamo además de social, de responsabilidad social, no solamente el empresarial. Y cuando además hay instalaciones que se han ido haciendo para abrir al puerto, para que se imbrique más en la ciudad, bueno, eso responde al nuevo modelo de convivencia. Pero es que el puerto, para los ciudadanos de Gran Canaria, para todos, es nuestro, o sea, está ahí. Y otra cosa es que ahora lo estamos haciendo más visible esa relación, le estamos dando más contenido a esa relación, porque estamos diciendo cosas que se hacen, las estamos visibilizando más de lo que se hacía antes. Y en el aspecto crítico, ¿qué le falta o qué podría mejorar el puerto? Bueno, ¿qué podría mejorar el puerto? Yo creo que el puerto está en mejora continua, Yo creo que está en una mejora continua, y además, como miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria, vivo esa mejora, pues como creo que hay espacio de diálogo, como creo que el sector empresarial participa y transmite y tiene relación, y entonces la administración y los administrados en la zona portuaria están en un continuo flujo de información. Yo creo que lo que hace falta es que no cambien las cosas, que sigamos en esta línea, que todos vayan a una línea en la que entendamos que todos somos importantes para que el puerto sea importante. O sea, la suma de todos es lo que nos da un puerto importante.
¿Qué te gustaría? Pues que todo fuera más simple, pero bueno, se está trabajando en muchas cosas, porque al final a todos nos gustaría que todo fuera muy fácil, pero también nos gusta que todo esté ordenado. Entonces, bueno, es un ejercicio en el que se avanza juntos. Y yo lo que percibo desde el empresariado es que las cosas van bien, van en la línea, que hasta ahora no hay nada más que un camino en progresión. Con lo cual, si me permite, en un mundo como en el que estamos, donde hay tantas incertidumbres, hay tantos vaivenes, como yo digo, te dan bofetones de un lado y de otro y vas cambiando, pues lo que realmente creo que hay que hacer es mantener estas líneas de diálogo permanentes que se tienen, estar dispuestos a escuchar para juntos resolver las nuevas situaciones que queramos y seguir siendo lo que somos, un puerto de referencia en esta parte del Atlántico. Bueno, siendo tan conocedor, como decíamos, ¿no?, de la zona portuaria, del puerto, y estando en la zona franca, ¿qué le parece la herramienta de la zona franca de Gran Canaria? Yo creo que es un elemento más de nuestro régimen económico fiscal, donde es un elemento esencial, teniendo en cuenta dónde estamos, y es un instrumento que además quizás me gustaría que tuviera mucha mayor fuerza, pero esto es un trabajo en el que competimos con otras zonas del mundo, en el que competimos con muchas cosas, pero yo creo que es vital que tengamos la zona franca, y hay muchas en varias áreas en las que es absolutamente necesaria para que exista. Por lo tanto, tener la zona franca es uno más de las compensaciones y de los incentivos que tenemos como consecuencia de nuestra condición de región ultraperiférica. ¿Y de qué manera pueden trabajar un poco más conjuntamente, no sé, la Confederación Canaria de Empresarios, la Zona Franca? ¿Qué proyectos en común se podrían nosotros trabajamos, nosotros respondemos a lo que los propios empresarios nos digan. Mire, cualquier cosa que se nos plantee, vamos a trabajar juntos para resolverla, para impulsarla, para lo que sea necesario, pero siempre decimos que es quien la utiliza, quien la conoce, quien nos debe transmitir cómo quiere que le ayudemos, porque no hay nada peor que entrar como elefantes en una gallarrería, con lo cual hay que entrar con quien te... Entonces, siempre que nos llaman, siempre que nos piden, siempre que nos demandan algo desde la zona franca, ahí estamos. En el aspecto más personal, sí. ¿Recuerda a Pedro Ortega la primera vez que vio el puerto? La primera vez que vi el puerto, sí, claro, bueno, eso, pero desde el personal, bueno, chico, cuando te acercabas y desde la zona alta la zona alta Escaleritas, lo que sería toda la zona alta, y veías todo el puerto y te impresionabas, y además cuando bajabas la avenida de Escaleritas y veías aquellos grandes barcos, cuando bajas y los veías al fondo. Esas son imágenes de chico, que es verdad que en la medida que el puerto ha ido creciendo, esa imagen ya se pierde. Claro. Es decir, uno tiene la visión cuando ¿viste? Como habla del puerto, digo, es algo que me lo ha hecho reflexionar, es esa bajada de Escaleritas donde estaba el Palacio del Hielo, pero antes de que estuviera, que cuando bajábamos veíamos algún barco muy grande ahí enfrente que nos impresionaba porque parecía que se metían en la ciudad. Hoy esa imagen ya no se ve porque el puerto ha crecido mucho. Y eso es bueno, porque significa que nuestro puerto ha estado vivo, ha crecido, ha aprovechado sus oportunidades de crecimiento, y por eso es un puerto de referencia, si no, no lo sería. ¿Y recuerda a Pedro Ortega con quién vio el puerto? ¿Quién le llevó, digo, siendo pequeño, a ver el puerto? Lo recuerdo con mi abuelo. Mi abuelo, cuando iba a comprar en concreto al Mercado Central, era un camino que hacíamos. Yo vengo de Teror, soy de Teror, y ese era un camino que hacíamos. Y siempre recordaré esa imagen, bajando al Mercado Central, cuando bajaba, que luego ibas por Paseo de Gil para llegar al Mercado Central, pues ahí te encontrabas. Esa era la imagen que tengo, pero claro, que además era una imagen que tenía una cierta frecuencia, en la que había ciertos barcos importantes muy cercanos a la costa, muy cercanos al puerto, y eso te queda. Ya después de eso ya viene la convivencia que tienes con el puerto cuando te vas a estudiar a Tenerife y tienes que ir al muelle de Santa Catalina a subirte en aquellos ferries y algún jet foil
ya toda la vida. Por eso digo, el puerto ha estado con nosotros, nos ha estado acompañando siempre. Es verdad que hoy el puerto mira más a la ciudad, antes le daban más la espalda a la ciudad en su aspecto de relación, pero ya le decía, hoy con todo lo que se hace en el puerto de Las Palmas, en el puerto de la Luz, pues la relación que tiene el ciudadano es que forma parte de nosotros. Entonces, claro, un planteamiento, ¿cómo podría ser nuestra economía sin el puerto y sin sus empresas, las empresas que forman parte del puerto? No puede Imposible. ser. No, eso es inviable. Eso no es posible. Le decía que aparte de lo que puede hacer, es la puerta de entrada. Con lo cual, si usted me quita la puerta, ¿a dónde vamos? O sea, sin puertas no se puede entrar, con lo cual estaríamos aislados. No es un escenario que lo podamos contemplar. Y es que además, le decía, tenemos que entender que no solamente es que tiene que estar, sino que tiene que seguir evolucionándose y adaptándose a los tiempos. Es lo que comentábamos. Y en el caso de la eólica marina, vienen nuevos tiempos, nuevas formas, y hay un potencial y una capacidad de ser puntas de lanza en esta materia, porque además tenemos centros de investigación y además estamos haciendo de laboratorio, porque gran parte de los prototipos que se están haciendo aquí, con lo cual estamos aprendiendo. Pues bueno, yo creo que tenemos que seguir mejorando en eso y en otras cosas, igual que tenemos que seguir siendo la plataforma para que ante los problemas que podamos tener en el África Occidental y que tengamos que echar una mano, pues que las plataformas de ayuda humanitaria que están establecidas aquí sigan siendo las que solucionen o las que mitiguen las desgracias que puedan tener en otras partes. Bueno, Pedro Ortega antes hablaba de la Confederación Canaria de Empresarios y también del área de formación, pero también están muy vinculados, ¿no?, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, a los ODS. Sin duda es algo que realmente hay que trabajar y hay que también, como bien indica, pues seguir trabajando día a día, ¿no? No puede haber tope ni freno en esto. No, evidentemente además nosotros además tenemos alguna... ponemos además tenemos en nuestras redes, publicamos aquellas empresas que pueden publicar sus éxitos en el cumplimiento de la agenda, ¿no?, de la Agenda 2030 y del cumplimiento en ODS, y los tenemos allí, son visibles, como las empresas, el sector empresariado se ha metido a tope con estos temas en todos los aspectos, en cualquiera de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hay empresas que están trabajando para mejorar y para trabajar para un mundo más sostenible y en el mundo en el que todos podamos vivir mejor. Porque una cosa que quiere el empresariado es perdurar. El empresariado quiere generar riqueza y empleo, pero quiere generarla por mucho tiempo, ¿no? Quiere tener negocios que crezcan, que cada vez que tengan más trabajadores y que sus trabajadores y trabajadoras estén bien retribuidos, y que eso es lo que se quiere, pero haciendo que el negocio sea viable. Yo creo que esos son los equilibrios que se tienen, y por eso le digo que si nos vamos a nuestra página hay un apartado ODS, los éxitos, le llamamos los éxitos en los ODS de las diferentes empresas, y las empresas nos van comunicando, nos los trasladan y los ponemos allí para que se vea que se está trabajando en el cumplimiento, cada una en el nivel que puede, pero es verdad que ya hay un movimiento claro en esta línea de cumplimiento de la Agenda 2030 y tener una mejor aportación de las empresas a la vida en nuestro planeta. Sí, porque aunque podamos pensar, ¿no?, que a lo mejor llegamos un poco tarde, el no hacer nada va a ser peor, ¿no?, porque podemos quizás no revertir una situación que ya está... Nunca es tarde, lo que es tarde, claro, es nunca empezar. Claro. Eso es tarde. Si nunca se empieza, siempre es tarde. Eso hay que quitárselo. Y muchas veces dicen, no, esto ya es tarde. No, lo que es tarde es no empezar. O sea, empezar está bien, porque eso significa que se acaba con la dinámica de que el tarde es lo que domina. Y yo en estas cosas lo tengo muy claro. En mis diferentes facetas he oído, y esto es un problema que tenemos en general, y esto sí aprovecho en la sociedad, ¿no? Los trámites administrativos a veces son demasiado largos, demasiado tediosos, y una de las demandas que tenemos es la simplificación y la agilización de los trámites, porque suele pasar es un círculo vicioso, ¿no?
Se da una buena idea que es novedosa, pero como toda idea novedosa tiene detractores, se paraliza, luego la administración tarda, y entonces después cuando llegan y ya va a salir dicen que ya es tarde, que ya eso está obsoleto. Claro, es que han pasado muchos años, pero no es que esté obsoleto, es que entonces hay que sustituirla por otra, que esa otra también estará obsoleta cuando se haga, porque cuando llegue es muy novedosa, genera problemas nuevos, y nunca arrancamos. Y ese ciclo, ese círculo vicioso, y que es negativo para mí, se rompe siempre por eso, porque claro, si lo hubiésemos hecho en el momento que lo vimos, porque no se puede decir 15 años después que ya está obsoleto, es que porque hemos tardado 15 años y decimos que está obsoleto porque está empezando otro, que también está empezando, y que cuando empecemos, cuando lo vayamos a decir, también vamos a decir que está obsoleto, que tengo ejemplos varios de ese tipo, y yo digo, no, eso no puede ser. Entonces se puede decir que uno de los peores enemigos del empresario, del sector empresarial, es la burocracia. No, yo creo que el enemigo del crecimiento económico, un enemigo es el exceso de normativa garantista que se puedan estar adoptando y que hagan que burocraticen en exceso y que pasen de control a parálisis. Es decir, las cosas deben estar controladas, estamos de acuerdo, pero el control debe ser eficaz y eficiente. Eficiente quiere decir que se pueda facilitar que lo que se vaya a hacer se haga. Pero lo que no podemos hacer es estar poniéndole palos a las ruedas, porque al final, si no hay riqueza y no hay empleo, lo que tenemos es lo contrario, pobreza y desempleo. Y mire, hemos pasado ahora mismo 3 años muy complicados. Y durante estos años una de las quejas que hemos tenido es que se ha hecho demasiada norma, que además ha tenido de poca calidad, porque de hecho muchas de las normas luego se han tenido que corregir a la carrera, porque se han hecho no pensando o no consultando. De ahí que reivindiquemos que tenemos que hacer las cosas juntos, que tenemos que tener en cuenta quiénes son los representantes para canalizar adecuadamente y tener la información veraz, rigurosa, para poder tomar decisiones consistentes. Y estamos defendiendo, y además creo que en la Confederación queremos liderar este movimiento, le confirmo que estamos liderando la colaboración público-privada. Nosotros entendemos que las cosas se tienen que hacer en colaboración, y entendemos que la colaboración de lo público y lo privado es una suma que en la que 2 más 2 dan más de 4, que da mucho más, que además nos podemos ahorrar rotondas, que les llamo yo, en las que estamos dando vueltas porque no somos capaces de avanzar, porque no somos capaces de tomar decisiones. Hay que avanzarlo, y en ese sentido estamos organizando y tenemos vocación de organizar a lo largo de este año y de los próximos jornadas en las que podamos trabajar para reducir toda esa carga administrativa, para reducir todos esos problemas de los que estamos hablando, y que hacen que no seamos tan eficientes y tan eficaces como podríamos serlo. Y esto es una cuestión de sentarse, de hablar y de buscar cuáles son los problemas y darle soluciones a los problemas. Sin duda. Bueno, para ir acabando, sí me gustaría preguntarle a Pedro Ortega, después de este recorrido que hemos hecho, ¿no?, de la Confederación, del puerto y de una persona no vinculada toda su vida al sector empresarial, ¿qué podría mejorar la economía canaria aún más? ¿Cuál sería a lo mejor esa llave para decir somos el referente mundial y Canarias es el objetivo? Hay varias cuestiones en las que podemos y debemos avanzar, ¿no? Bueno, yo creo que además nosotros tenemos que haber aprendido también de una cosa que nos pasó en la pandemia, que estamos alejados y aislados, con lo cual tenemos que buscar de alguna forma la autosuficiencia, ¿no? Yo pongo el ejemplo del agua, ¿no? En el agua hemos conseguido ser autosuficientes, ahora estamos avanzando en la autosuficiencia energética, en la medida que tengamos las renovables, las vayamos introduciendo y seamos capaces de que penetren al máximo en nuestro sistema. Yo creo que también tenemos que ser autosuficientes en las mismas posibilidades industrial y desde el punto de vista también agrícola, ganadero, pesquero. Creo que podemos, ¿no? Que podemos avanzar mucho, de alejarnos mucho de ser totalmente dependientes, de avanzar mucho en lo que es el kilómetro cero en toda su esencia, en toda. Y cuando digo es en toda su esencia, que podamos
soportar embates como los que soportamos en marzo del 2020, futuros embates, podamos hacerlo. Yo creo que Europa se lo ha replanteado. Se ha replanteado que tiene que tener una política diferente, no tanto de depender de todo de fuera, sino también ser capaz de producir, porque además se tiene mano de obra cualificada, eso genera valor añadido, por lo tanto genera capacidad de investigar, genera capacidad de ser referente, y además somos un puerto brutal en el que además se coge de referencia para atender, y estamos en el puerto. Pero tenemos un turismo en Canarias que es referente, que son millones de personas las que nos vienen a ver todos los años, con lo cual tenemos test de mercados potentes para probar cosas. Tenemos el recorrido que le he dicho, la autosuficiencia y el ejemplo de lo que hemos hecho en desalación de agua. Y tenemos un sector agrícola ganadero que puede ser pujante o puede responder a determinados tipos de cultivos, a determinadas variedades, o puede investigar porque tenemos unas condiciones especiales que nos permiten ser un laboratorio de ensayo en todo. O sea, podemos ser laboratorio de ensayo y podemos tener a quien darle las muestras para que nos las aprueben. Pues yo creo que en la medida que aprovechemos eso y que todos los sectores sigan avanzando, colaborando y mejorando los puentes, y haya pasarelas de contacto en las cuales todos vayan a buscarlo más y nos convirtamos cada vez más en más singulares, nos convirtamos en destino singular para el turismo, nos convirtamos además en un destino singular para la investigación científica en nuestro mar, en nuestro cielo, en el mundo, en el campo energético, pues vamos bien, porque es que tenemos todos los elementos necesarios para hacerlo. Lo que nos hace falta es ponerlos en marcha de forma continua y con objetivos claros. Canarias, tierra de oportunidades, ¿no? Sí, mucho. Bueno, la última pregunta. Si Pedro Ortega no se hubiese dedicado a lo que se dedica, ¿qué le habría gustado ser? Uy, qué difícil. Esa pregunta es de las difíciles. ¿Sabes qué es lo que pasa? Soy una persona que está contenta con su vida. Me defino, yo solamente, no voy a decir cuál, solamente hay 3 meses de mi vida que no me gustaron, diría yo. Con lo cual, me es difícil replantearme qué es lo que no me gustaría. Yo estudié biológica y fíjense que estoy haciendo otras cosas, pero es que en la vida te vas orientando a lo que hay. Yo dije que yo no iba a ser nunca padre de familia numerosa y le digo la verdad, soy padre de familia numerosa porque pasaron de 4 a 3 y al final yo tuve 3 hijos y te ves de repente. Y estoy satisfecho con mis 3 hijos y con mi familia. Yo no pensaba nunca meterme en la política, dije nunca estaré en la política, y me vi un día en un cargo político, y un cargo político con un montón de cosas, y tuve oportunidad de aprender. Tengo la oportunidad de estar en una empresa familiar en la que las personas son importantes, y además una empresa que es líder del mercado. Y aparte tengo un montón de amigos y amigas con los que mantengo buena relación, con lo cual se me hace difícil pensar ser otra cosa que lo que soy, porque además soy de los que piensa que lo que te falte tienes que encontrarlo. O sea, no puedes estar pensando en que te faltan cosas. Yo veo siempre el vaso lo veo medio lleno. Entonces, a su pregunta, ¿qué sería? Yo creo que volvería a ser lo mismo. Pues yo creo que mejor respuesta que esa no íbamos a encontrar, sin duda. Bueno, Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, también director general de La Isleña, gracias por haber pasado por estas conversaciones francas de la zona franca de Gran Canaria. Ha sido franco, y lo hemos notado, sin duda, y lo hemos percibido. Y le deseamos mucha suerte también, no solo a usted, sino también pues a todo el sector empresarial, ¿no? Porque al final lo que hablamos, una economía que va bien, le va bien a todos, sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, como siempre ha sido un placer acompañarte en este ratito, en este podcast de World Media, y en esta ocasión hablando pues de la zona franca, de la Confederación Canaria de Empresarios, del puerto de Las Palmas, y haciéndolo con Pedro Ortega. Te recuerdo, como siempre, que puedes encontrar más información de la zona franca de Gran Canaria
en su página web en www.zonafranca.org, o también les puedes enviar un correo a info@zonafranca.org. Y si quieres más contenido de World Media, ya sabes que los encuentras en iVoox, en Spotify, bueno, en todas las plataformas. No te las voy a enumerar porque si no estaremos aquí un buen ratito. Solo espero que hayas disfrutado, que te hayas entretenido y te espero en un siguiente capítulo. Un saludo de quien te ha hablado en este tiempo de podcast, José Luis Martín. Y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.